Le ganó Romero a Filippini. Va Romero escapando. Sigue Romero. Filippini se repone. Con velocidad Filippini solucionó un problema generado en una imprecisión de él. Filippini tocando por abajo para Santander. Filippini sube, va a buscar y Santander escapó. Espera Fernández. Fernández se acomodó. Fernández le va a pegar. Fernández tocó Filippini. ¡Gol! Filippini, Eduardo Filippini, gran carga, Santander primero, Fernando Fernández después, apareció confiado, decidido Filippini para acompañar la jugada y sacó el latigazo bajo, imposible para Barreto. Y en verdad debo confesarlo, Gabriel, no reservé tanto espacio en las anotaciones para puntualizar los goles, entonces esto se convirtió... No sabes. Y la garganta como está después de ahí. Y yo decía, vamos a cuidar la garganta porque viene el Mundial. ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Palau! ¡Gol de Guaraní! Apareció Palau. Solo dentro del área y tocó esa pelota para batir a Roberto Junior Fernández. Guaraní sigue peleando en el partido. Palau establece una nueva paridad. 5-5. Cerro Porteño, Guaraní. Inolvidable partido en la olla. Sí. Juega para Irrazábal, otro intento de Luqueño por el costado derecho, la marca de Mendoza, Teixeira quiere la pelota, anticipa la marca de Velázquez, se repone a tiempo Oscar Velázquez, no hay falta dice el árbitro, cae Teixeira, reclama el brasileño, se enoja el público de Luqueño, Paniagua juega la pelota, ahí está Ocampo, marcó el pase Benítez, se mete por el medio, otra vez Paniagua, Ocampo, Iván está habilitado, se mete Iván y el remate, gol, Guaraní, Iván González Ferreira, qué buena habilitación de Ocampo, acomoda la pelota Iván, remata de zurda la pelota a la esquina del pórtico del portero, Tobías Vargas cerca del poste izquierdo, va liquidando el pleito que se llama Sportivo Luqueño Guaraní, con Iván González, aumenta la diferencia, ahora pasa a ganar el partido 3-1. Bueno, y se juntaron dos hombres que saben tocar la pelota, como Campo con este pase en profundidad para Iván González Ferreira. A la que le llegó la pelota, se posicionó bien, definió con su zurda, cruzado al otro palo de Tobías Vargas, se tranquiliza ahora Guaraní, respira mucho más en la tabla de posiciones el equipo de Fernando Jubero. A los 23 minutos, el gol de Iván González Ferreira. González Ferreira a la cancha, al 10 en reemplazo de Ramón Darío Campo. Buen partido otra vez de Ramón Darío Campo. Pareció un jugador que ha tenido siempre esa claridad que uno conoce en él. Es un jugador que habilita muy bien a sus compañeros, que deja rivales en el camino, que abre el panorama en las jugadas. Es un buen jugador Campos. Si le agregara gol, todavía tiene la posibilidad porque le queda mucho de carrera, podría ser todavía mejor de lo que es. Iván González con el tiro libre. Qué lejos está la barrera, qué posición para patear al arco. Va a autorizar Cáceres, Iván tiró. ¡Golazo! ¡Gol de Guaraní! Iván González Ferreira, segundo sobre la cancha, formidable tiro libre, acaba Robert la distancia de la barrera, nada que hacer Ortiz,
Golea Guaraní con un golazo y por Iván González Ferreira. Guaraní 3, Sol de América 0. Pocas veces se ve una barrera a tanta distancia. Ideal para un jugador que le pega tan bien a la pelota como Iván González. Nos llamó la atención realmente la distancia de la barrera. Para mí estaba todavía más, pero mejor. O sea, el fútbol necesita. Juega Mendoza para Palau, sigue Palau, sube Filippini, la pelota para Iván González, retorna Romero, va Iván González y encara y pasa para Fernández. ¡Gol! Fernández, muy buena definición de derecha. Iván González habilitó y aparece en este partido la calidad goleadora de Fefe, Fernando Fernández, para cortar diferencias. Cerro 4, Guaraní 2. Excelente acción. Y Maciel, yo creo que de aquí a poco se viene Fernando Fernández a la cancha. Va jugando Mendoza, Iván dejó pasar, Filippini aceleró, Caicedo espera, va Filippini, centro atrás, el remate, ¡gol! ¡Palau! ¡Gol de Guaraní! Marcelo Palau, estupenda la carga, el toquecito de taco de Iván, el centro de Filippini, la aparición de Palau, con qué serenidad abrió la carga interna del pie derecho y colocó la pelota en la esquina. Gran carga de Guaraní, gran aceleración de Filippini, el gol lo hizo Palau y el partido está 1-1. 0-0, Independiente 3, Tacuary 1, River Plate 1, Resistencia 0, KQP 2, Sport Colombia 1. Cuando se viene Iván, juega para Filippini, va al centro, al medio para Federico, Federico gira, Federico le pega para abajo. Fernando Fernández, la pelota al fondo de la portería de Torres Agasti, golea Guaraní en Dos Bocas, por Fernando Fernández, gana Guaraní 4-1. Qué jugada de Iván González. González engancha, sigue González, Ferreira metió el centro para Santander, retrocede Santander, marca Bruno Valdés, no la pudo llevar Palau, insiste Darío Ocampo, Ocampo y su habilidad, Ocampo, ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Guaraní! Darío Ramón Ocampo. ¡Qué golazo, señores! Extraordinaria habilidad y decisión para filtrarse, para meterse, para quitarse gente de encima. Y después un tiro tan sorpresivo como potente y preciso. Espectacular la definición. El puntero abre el marcador en la olla. Guaraní madruga, tempranito, le está ganando a Cerro 1-0. ¿Le va a pegar Iván González o va a tirar Santander con potencia, con fuerza, con violencia? Santander va a rematar, Guaraní quiere más, Aguilar tiró, ¡gol!
delicadeza, con una enorme calidad técnica. Abrió la cara interna del pie derecho, colocó esa pelota espectacularmente en el arco de Barreto, que voló pero no llegó. Guaraní aquí en la olla, humilla a Cerro Porteño, golazo de Juan Aguilar. Guaraní el puntero del campeonato y una... Iván González, él recibe la pelota en cara, se mete en diagonal. Iván para Guaraní, Iván toca, juega para Beto de la Cruz. Santander le pegó. Golazo de Federico Santander, se colocó, lo vio Centurión, la pelota arriba, Arangulo, palo derecho del arquero. Señoras y señores, Guaraní de vuelta, golea, Guaraní 4 por Federico Santander, Olimpia 1. Qué señor goleador, qué señor jugador está hecho Santander, cómo ha progresado, qué bueno ver a un jugador así, que progresa, que le agrega a un repertorio de delantero, también el repertorio del jugador de equipo. Palau. Aranda. Corre Benítez, la marca de Candia. Va a ganar Jorge Benítez, se mete en el área, ojo con esta acción. Ahí está Benítez, Benítez para Guaraní, ahí está Fernández, Fernández va a rematar. Fernández para Iván, gol. Iván González Ferreira, cuánta paciencia de él, amagó, siguió amagando, buscó el claro, encontró para rematar, colocado, cruzado la pelota por bajo, vence la resistencia del portero Jara y rompe la paridad aquí en la ciudad de Capiatá. Por Iván González, Guaraní pasa a ganar el partido 1-0. Y el contragolpeador fue contragolpeado, valga el juego de palabras. Una pelota larga para el Conejo Benítez. Presiona Mendoza, recupera y pasa a atacar con peligro. Espera Jorge Benítez, Mendoza va, Mendoza amagó, Mendoza al centro, Benítez. ¡Gol! De Guaraní, Jorge Cone Benítez rematando espléndidamente de zurda, presionó Jorge Mendoza, gran corazonada del volante central de Guaraní, que logra ganar, que pasó al ataque, que parecía haber perdido en claridad dentro del área, pero ese centro que se desvía le queda a Jorge Benítez y este saca el zurdazo impresionante, la definición magnífica, estupenda, golpea primero Guaraní, gana el clásico más añejo 1-0. Y hay que decir de que prácticamente este es el primer remate franco al arco ejecutado por los hombres aurinegros, una pelota que la estaba sacando Noguera por el costado derecho y allí es donde presionó Jorge Mendoza para rescatar el balón. Pasaron de largo tanto Noguera como Paniagua y allí Perico picó la pelota, Diego Cabrera, el toque de González para Fernández, movió al medio, Palau tiró. ¡Golazo! Marcelo Palau, tremendo disparo, recogió el rebote, ni dudó, tremendo zapatazo al fondo de la portería de Centurión, pinta para goleada, Guaraní aplasta Olimpia, Guaraní por Marcelo Palau 3, Olimpia 0. Esta es una jugada típica de Guaraní, varios goles de Palau han sido de esta manera,
llegando desde atrás, un compañero que sabe que Palau va a llegar, el toque hacia atrás, el famoso embosturita yucá, él no lo va a decir porque no sabe guaraní, pero es lo que se decía en el barrio, golazo de Palau, una jugada característica de Palau. Va Guaraní con Palau. Palau tiene la pelota. Palau profundiza para Aguilar. Buen balón. Viene el centro para Santander. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Federico Santander, estupenda la jugada. Aguilar logró ganar sobre el costado derecho, metió el centro y Santander de aire saca el balonazo, el remate espectacular, fantástico, el ropero Federico Santander que se amigó con el gol, marca un tanto de extraordinaria calidad para que el partido vuelva a quedar nivelado. Cerro 2, Guaraní 2. Iván González tiene el control de la pelota. Iván González enganchando. Le puede pegar. Va Iván, le pegó. ¡Gol! Iván González Ferreira, un poema, la fecha de los grandes goles, terrible el remate, Iván González y esa zurda maravillosa, la pelota que se hace una comba en el aire, que se dibuja en el ángulo superior derecho de Rodríguez que vuela solo para darle más espectáculo.